2 meses pasaron desde mi análisis y reseña de Devastación Z, y como dije, más adelante tenía ya pensado en hacer tanto la temporada 1, como la temporada 2. Así que después de ver que una persona ya está esperando ese ansiado video, como estoy aquí para su servicio y pasar un buen rato juntos, quiero traérselos. El análisis, y, reseña a, Devastación Z temporada 2. No hagamos largo esta intro, así que, vayamos de una vez al grano. Primero, hagamos un pequeño inciso de qué es Devastación Z. Pues es una audioserie zombie, hecha por Lord Next 25. Actualmente ya terminada con 2 temporadas, la cual daremos un repaso a esta misma y analizarla a profundidad lo mejor posible. Esta serie abunda todo lo que es el realismo y lo psicológico, juntando esto con los zombies. Con esto dicho, pasemos ya de una vez. Rápido y sencillo. Como no es necesario hablar del autor ya que ya hablamos de él en la primera temporada, solo daré los pequeños vistazos de la serie. Les adelanto, sí, el video será bastante largo, hablaré mucho de la serie y haré un resumen de la serie, así que, estén bien cómodos, y hagan otra cosa mientras escuchen esto. Porque les dará para rato. Daniel, luego de despertar del coma, descubrir que su amigo Gonzalo fue convertido y estuvo deambulando por todo el sitio teniendo como destino el estadio. Lograría caminar un poco hasta dejarnos en el final de la primera temporada mirando hacia el suelo y pensar que quizás sea mejor acabar con todo esto. De aquí, pudo haber acabado la serie, si es que el autor hubiera querido. Pero esta gran historia no debería haber acabado aquí, y por suerte, eso ocurrió. Daniel se lo piensa mejor y prefiere pasar la noche y quizás en aferrarse en la pequeña esperanza de que sus amigos estarán bien. Pasaron los días y varios acontecimientos los hacen llegar hasta un señor que es un policía, si no me equivoco. El viejo ayuda en un primer momento a nuestro protagonista Daniel, pero sin esperarse es solo un viejo verde el cual quiere secuestrar y abusar de Daniel. Por suerte, Daniel rápidamente astutamente lograría escapar, y en el camino matar al viejo. Entre esto también se nos mete un enemigo de por medio, que son, los saqueadores. Estos atacan a una pareja matando brutalmente al novio, mientras que a la novia se la llevan, y no se sabe más de ella. Pero según el viejo, es probable que sea usada como simple objeto en pocas palabras. El tiempo sigue pasando, y Daniel podrá ser fuerte, pero no lo suficiente. Cada vez le cuesta más encontrar comida, y tenía una lesión gracias a un perro agresivo. Cuando todo parecía perdido, la esperanza llamaría a la puerta de nuestro protagonista. Luego de vagar mucho, se encontraría y sería salvado por un señor siendo Oscar, uno de los personajes que a pesar del poco tiempo que salió, siento que fue bastante bueno. Oscar cuidaría y enseñaría a Daniel a sobrevivir, consiguiendo comida, alimentándolo y cuidándolo. Durante este tiempo el mundo seguía peor que nunca, México había sido totalmente destruido, ya no existía junto a otros estados más. Y junto con esto nos explicarían la historia de Oscar siendo un profesor el cual falló en proteger a sus alumnos. Lamentablemente y aquí también nos demuestran lo cruel que es este apocalipsis. No importa si eres niño, niña, joven, adulto. Este mundo no perdona nada. Ya que, Oscar nos cuenta que gracias a que dejó vivo a un saqueador, el mismo saqueador lo dejaría inconsciente, y mataría a los alumnos que quedaban. Los niños habiendo muerto por asfixia. Mientras que la niña, hubiera preferido morir desde hace mucho. Aún así, con esta gran tragedia, Oscar está decidido en ayudar a Daniel a llegar con sus amigos. Incluso si eso signifique su muerte. Aquí, nos meten otro enemigo más que tendremos en la serie. Oscar nos dice que hay un grupo de personas los cuales secuestran a todo tipo de personas. Según dice Oscar, ellos hacen rituales satánicos y hacen todo tipo de barbaridades, lo que todo indica que en algún momento sabremos la existencia de la religión dentro de la serie, como es el satanismo, será un peligro en el apocalipsis. Tristemente Oscar sería infectado, y no tendría de otra que irse de este mundo. Siendo un fuerte golpe para Daniel ya que era su mejor acompañante para el apocalipsis. Quien, anteriormente dije, le daría todos los tips para sobrevivir. Todo seguiría, nuevamente Daniel estaría solo. Luchando por sobrevivir, y en una de esas, entraría en una farmacia, pero, al mismo tiempo otro superviviente lo amenazaría. Pero los infectados aparecerían y sin pensárselo. Seguiría al chico, hasta llegar a un hotel.
el cual, aunque Daniel no lo sabía, sería el lugar que pasarían por el resto de tiempo junto a todas las personas que hay. De aquí, seguiría la serie presentándonos a los nuevos personajes que cada uno tendrá lo suyo. Sara, Verónica, Alexander, Greg, Matías, Sergio, Gustavo, Víctor entre muchos más. Luego de ser recibido y tratado, descubriría algo muy malo. Daniel no solo estuvo por mucho tiempo en coma, exactamente, unos 3 meses, sino que también el estadio había sido arrasado y no había quedado nada. Por lo que lamentablemente sus amigos, estaban muertos. Pronto se presentaría con el grupo. Conociendo a todos, habiendo más sobrevivientes en el hotel, pero de a poco irán muriendo, muchos morirían por sus sacrificios. Y otros por circunstancias cotidianas o psicológicas. En paralelo a esto, tendremos a otro personaje siendo un coprotagonista, el cual nos fueron contando su historia desde la primera temporada, ya que, estuvo junto a Daniel. Llamado Lázaro. Uno de los militares que cuidaban el lugar seguro donde vivía nuestro protagonista. Pero, gracias a un descuido, la pequeña infección se extendería desde adentro creando un caos, y en un capítulo dedicado en ¿qué sucedió? Sabemos esto, y como Lázaro fue perdiendo su escuadrón y en un acto de supervivencia, sacrificaría a Gonzalo. Luego de esto, Lázaro con todo el trauma y dolor, solo podría trabajar para la embajada, cazando a los saqueadores y incluso a los sectarios, pero también a supervivientes. Pero de aquí me adelante un poco. Daniel junto a sus nuevos amigos. Pronto se dan cuenta que el hotel está empezando a ser un lugar no tan seguro, la comida de a poco se iba acabando, y Lázaro siendo un gran peligro para todos, surgiría una idea: contactar con algún militar o un lugar seguro. Durante este periodo habrían peleas y separaciones, habiendo conflictos dentro del hotel, y un día inesperadamente, Sara, niña que había en el hotel, sería infectada pero como un milagro fuera. O eso pensaban. La infección no convertiría a Sara, y se encontraba completamente sana, lo que da más fuerzas para a cualquier costo, intentar encontrar una posible cura. Con esfuerzo y bajas en el proceso, conseguirían un auto y un lugar seguro que parecían que podrían recibirlos. Con esto partirían el viaje sin esperar más. Durante el viaje, todo se complicaría, ya que el carro no estaba al 100% y en algunos momentos necesitarían tomar fuerzas o algún plan para poder movilizarse. Y para colmo tendrían que enfrentarse a saqueadores. Incluso teniendo que pelear con lo más bajo de este mundo, sectarios. Siendo por un momento secuestrados por estos terribles seres. Pero con todo el esfuerzo y para no hacer tan largo esto, con mucho sufrimiento, lograrían llegar a un lugar seguro, o eso pensaban ellos siendo el lugar, la embajada. Pero lo que parecía ser su salvación, era en realidad solo un horrible lugar donde la anarquía y la inseguridad abundaba. Drogadictos, maleantes dentro, y nadie parecía ser alguien amable. Cuestionándose, y peleándose múltiples veces de que ¿valió la pena todo el esfuerzo y las bajas que hicieron? En respuesta lamentablemente no. Se enteran que Sara no era alguien especial que tenga una inmunidad, esa inmunidad no era posible crear una cura para eso. Básicamente solamente Sara tuvo suerte de que no le afectara la infección, y por más experimentos que hicieron la inmunidad no servía para una cura. El tiempo pasaba y todo parecía ser como su nombre lo dice, una devastación. Llegaríamos a su capítulo final. El lugar sería arrasado por una horda de infectados, el cual los de seguridad y los altos mandos no harían caso a Lázaro, quien más de una vez advirtió de esto, ya que lo vio por sus propios ojos. El caos final se desataría, en un acto de valentía, Daniel cubriría a Sara para que no fuera nuevamente mordida por un infectado. Pero en el proceso sería mordido. Y este no sería un caso especial, convirtiéndose de a poco en un infectado. Teniendo que despedirse de sus amigos, y ganando tiempo para que sus amigos intenten escapar. Acabando así la historia de Daniel. Pero la historia no acabaría ahí. En simples palabras, de a poco los amigos de Daniel irían muriendo, como Sergio se sacrificaría para que Verónica y Sara suban, pero después Verónica perdería toda esperanza de poder salir con Sara. Ya que los helicópteros se irían sin ellas, es por esto que se enojaría y abandonaría a Sara, pero sería asesinada por el soldado Lázaro, quien como un asesino y monstruo, se abriría paso por todo el lugar matando a cada infectado.
Y en un momento Lázaro apuntaría a Sara dispuesto a matarla. Pero este, en un último acto de conciencia, se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Apuntando hacia una niña en que se había convertido. Gracias a esto, Lázaro, volviendo en sí mismo, se propondría en ahora ser el mentor de Sara para que nunca más se sienta débil. Y así, terminaría la segunda temporada y también Devastación Z, acabando con Daniel despertando en el más allá, reencontrándose con su amigo Pedro, quien durante toda la serie fue aconsejándolo, y algunas veces atormentándolo. Se iría con él a lo que se podría pensar es hacia el cielo, para reencontrarse con sus demás amigos y poder estar ya en paz. Sí, se preguntarán por qué hice todo un resumen largo y innecesario de la segunda temporada. Simple, sentí que debía hacerlo ya que tenemos tanto que hablar de esta segunda temporada que a decir verdad, que no sepas al menos un resumen de ella, sería desperdiciar un poco el tiempo por no entender los siguientes puntos. Eso sí, me salte como 20 detalles de la serie. Y muchas cosas de la serie, por ejemplo, cómo fue la vida de Lázaro, ya que nos explican de esto en flashback. Que Daniel la puso, si hay un capítulo de eso, al menos no murió virgen. Los sectarios, su breve participación pero tuvieron una gran batalla, los saqueadores, los enemigos principales y que más de una vez jodieron a Daniel y a Lázaro. El policía, ¿quién era exactamente? Nos explican un poco su historia pero es muy breve. Oscar, y cómo se fue desarrollando su relación con Daniel, ya que como dije su participación fue breve pero fue uno de los mejores personajes y un buen acompañante para Daniel. Los muertos del grupo de Daniel. Como Matías, una chica llamada Vanessa y otras personas los cuales están dentro de la historia pero no siento que sea relevante hablar de ellos. Con que sepas lo principal creo que podemos seguir ya e ir por los otros puntos. Tomando en cuenta todo el resumen que les hice sobre la historia en sí, de capítulos de por lo menos 30 a una hora casi llegando a sus 2 horas. A decir verdad, esta serie sí es para gozarla, en lo personal, yo me quedé sumamente enganchado a su historia, y cómo se va desarrollando. Su ritmo es bastante estable y no sientes que la historia llegue a ser lenta o muy rápida. No sé si seré el único pero lo sentía mucho una serie auténtica como los K-dramas, o bueno las series de Netflix. Que aunque pase un capítulo tú quieres seguir viendo más, y más, y más. Hasta terminarla. Esta serie logra su cometido, no necesita de poderes, variantes de infectados, o algo más en la serie. Solamente con lo psicológico, y el desarrollo de sus personajes. Siguiendo con el ritmo, ya lleve meses que la termine y puedo decir que en su ritmo mejora mucho a comparación a la primera temporada. Se nota que el autor supo cómo contar su historia, qué ritmo ir. Encontró esa estabilidad que hace que la segunda sobresalga bastante de la primera. Si tuviera que decir algo malo sobre el ritmo es quizás que es lento en cómo los personajes les cuesta tanto llegar a un supuesto lugar seguro. Más que en el transcurso debieron que enfrentar tanto a saqueadores, como a sectarios, siento que quizás eso en el ritmo hizo que se hiciera algo lento, y capaz algo innecesario. O como los capítulos que conocemos más sobre Lázaro y todos sus traumas, lo que lo lleva a un soldado con estrés post-trauma, y eso lo haga prácticamente una máquina de matar. Esto yo lo vería malo si quieres solo estar centrado más en solo Daniel el protagonista, pero objetivamente, diría que esto está bien. Para la trama y el ritmo te da otra historia paralela al de nuestro protagonista, el cual diría que cubre el rol de la destrucción y nuestra sed de posiblemente no solo matar, sino sentirnos los Slayers del apocalipsis. Aquí me desvíe quizás en el punto del ritmo, pero dentro de todo puede quizás sentirlo lento en los últimos capítulos ya que se toman un largo tiempo y pasan por cosas bastante feas, y casi que innecesarias, para llegar a un refugio el cual es solo un infierno disfrazado en una esperanza. El punto más fuerte que ha tenido Devastación, desde su primera temporada. Y esta temporada no fue la excepción. Tenemos personajes que con solo un episodio, ya nos hizo empatizar de gran manera. Un ejemplo de esto sería Oscar, uno de los primeros personajes que estuvo empezando la temporada, dándonos como anteriormente dijo, su historia y cómo falló en cuidar a sus alumnos, viendo en Daniel una nueva oportunidad y esperanza de volver a cuidar y guiar a alguien.
Aunque como dije, no duró mucho tiempo en la serie, pero, bastó un rato para mí, para dejarlo como uno de los mejores personajes. Luego llegaríamos al hotel, encontrando nuevos grupos de amigos y personas a quien cuidar. Todos con algo único y que todos resaltan por ahora. Verónica es la chica el cual desde un primer momento fue amable con Daniel, siendo además el interés amoroso de Daniel. Sergio es el líder de todo, y que a pesar de todo tiene que hacer todo lo necesario para lograr tener una esperanza. Matías siendo la fuerza del grupo, y que su muerte a decir verdad fue heroica. Y murió como llegó a esta serie, un héroe. Sara siendo la más pequeña del grupo y con una vida miserable gracias a la muerte de su madre, y su pésimo padrastro. Reflejando incluso cómo podrían vivir las siguientes generaciones en el apocalipsis. Luego tenemos otros como Greg, el personaje que más de uno quisimos que se muriera pero que a pesar de todo, logró al menos hacer algo heroico y demostrar que aunque sea un mal hablado y alguien que prácticamente que no tiene respeto hacia los demás, muestra cómo alguien puede cambiar incluso en el apocalipsis para hacer el bien. Alexander, uno de los personajes más carismáticos que vi siendo un brasileño, que tenía sus momentos cómicos al igual que momentos de cuestionamientos de que si podría ser bueno o malo, pero su mejor momento fue su rol de cuidar siempre a Sara, siendo casi como su propia hija. Ya que ella era la única quien podía comunicarse y entablar una conversación, lo que crearía un vínculo y que su muerte a decir verdad dolió mucho. Dando este repaso de personajes que yo creo que más de uno, dejaron un lugar en esta serie, y puedo decir que la serie mejoró demasiado sus personajes y más con la otra parte de la moneda. Lázaro, viniendo desde la primera temporada me sorprende lo bien trabajo que fue, y cómo este se volvió un monstruo. Un monstruo hecho para el apocalipsis. Como dije anteriormente en el otro punto, este personaje diría que alimenta y cubre lo que una serie de zombies podría hacer, la destrucción y el caos. Todo eso junto a que prácticamente Lázaro es un slayer. Llega a ser tan peligroso que los mismos personajes llegan a temerle y llega a hacer algunos cameos dentro de la historia de Daniel encontrándose por momentos. Ya que en sí aunque todo se cuenta en un mismo capítulo casi sientes que ves dos series diferentes. Eso es lo genial de Lázaro, todos los personajes están bien trabajados y definitivamente si algún día llegara a salir una serie de verdad como un live action, o animada. Sin dudas los personajes tendría una calidad excelente. Y no podríamos olvidarnos de los saqueadores, y los sectarios, estos dos villanos a decir verdad, más que nada con los sectarios, muestran el lado más oscuro y bajo que puede llegar una persona por sobrevivir, y conseguir, con qué vivir. A decir verdad desde un primer momento. Los sectarios se hicieron bastante bien y sí sentí mucha tensión. Junto con los saqueadores que fueron los que más salieron como villanos principales además de los infectados. A decir verdad, no tengo mucho que decir ya que todos sabemos cómo son, una anarquía pura y que se dejan llevar por sus deseos más perversos. Villanos muy bien trabajados y que reflejan en que en el apocalipsis, los zombies no son el verdadero peligro, sino los mismos humanos. Con todo esto que les digo, creo que podemos pasar a un punto nuevo que me gustaría resaltar. Así es, quería tocar este pequeño tema aprovechando que pues la serie acabó, y, a diferencia de su primera temporada que dejaría un final abierto pero podría darse como uno conclusivo. En su segunda temporada y final, nos deja con la muerte de casi todos los personajes, incluyendo al protagonista. Y quedando solamente vivos, Lázaro y Sara dejando quizás en el futuro una próxima serie entre ellos dos. Debo decir que me intrigaba y a veces tenía miedo de como una serie que su punto más fuerte, era su realismo, y en cómo jugaba con la psicología. Podría darle un fin digno a una historia bastante buena. Investigando supe que el creador tenía 3 finales alternos, y estoy de acuerdo en que el final que tuvimos era el final que se debía tener. Uno que estuviera dentro de su realismo y que no rompiera eso. Aunque me dolió mucho la muerte de los personajes, debemos aceptar que en un apocalipsis todos pueden llegar a morir. Incluso tú podrías ser el primero en morir, por lo tanto, no tengo nada que discutir con su final. Él como ya Daniel, se va despidiendo, va recordando todos sus momentos, recuerda a sus amigos y esa última escena en la que Daniel se reencuentra con Pedro, y se va con él al más allá. Se siente esa vibra de que lo consiguió. Y eso hace que se sienta que es parte de la serie, porque muchos finales intentan hacer uno feliz o otros muy tristes o otros que quizás dejan huecos argumentales.
En este no fue hecho para beneficiar al protagonista, ni dar un final feliz. Lo cual le doy más puntos por ser un final que podríamos decir malo, pero que en un apocalipsis es un final que es lo más probable que uno tendría. ¿No lo creen? Tomando en cuenta lo que dije en la primera temporada, aquí, se sigue manteniendo un realismo y un juego psicológico bastante bien. Dejándonos ver que no necesita de poderes, o algo más allá para ser una buena serie. Y obviamente, que esto nunca se rompe ni siquiera en el punto que dije que ninguno se sentía como un personaje que era ayudado por la trama o algo parecido. Aunque de hecho sí hay momentos en los que se siente que parece que el guión fuerza a los protagonistas a sí o sí sobrevivir a un infierno para recién llegar a un refugio, o que al último minuto que el protagonista esté por morir y sea salvado o interrumpan justo en el momento que el protagonista vaya a morir. Eso sería un pequeño punto malo, los guiones sí a veces están a favor del protagonista, pero también hay veces que no y se mantiene ese realismo. Pero en demás, como muchos personajes tenemos ese miedo de que no sabes cuándo es que podrían morir. Es decir, en cada episodio, hay esa tensión, y miedo de que capaz pase algo y algunos mueran. Y no podríamos saber si el próximo en morir sea uno malvado o uno muy bueno. Otro punto que quiero tocar, sería los momentos de emoción. Un ejemplo de esto es el sacrificio de Matías, el más fuerte del grupo, que murió heroicamente para salvar a sus colegas. Sin duda un momento que hasta me hizo pararme de la silla y rendirle respeto. La muerte de Daniel también transmite mucha emoción de que llegó ya el final recorriendo todo lo que se vivió, y es casi como si fuéramos nosotros allí en ese momento. ¿O fui el único que lo sentía así? Y esto va en conjunto con otro punto. La música y los efectos, es un punto bastante a resaltar. Aquí sí el creador, hizo una enorme mejoría y no abusa de tanto texto, añadiendo efectos que vayan acorde a todo. Incluso en los momentos más privados. Es bastante bueno, ya que, la primera temporada pasaba que sonaba algo molesto y no todo iba acorde. Por suerte ahora el creador hizo un mejor trabajo con la música y los efectos, casi que es indispensable siempre estar atento a la serie y cada música te deja con esa sensación que te da la situación y te deja expecteando la serie hasta que termina su capítulo. Antes de pasar a mi veredicto, ¿no tendría alguna referencia que se hizo Devastación a otras series? Como se hicieron en la primera temporada. Me explico, en la temporada 1 hay una referencia de Walking Dead, la de Daniel despertando del coma, pero aquí, en la segunda no recuerdo si haya habido alguna que se entienda que es medio una referencia. También como dato parcial. Sentí que esta temporada fue mucho más oscura y cruda que la primera, y bueno en eso también se superó. Lo que dejo igual un punto a resaltar, para mí no sé si tanto pero lo supe llevar. Aún tengo traumas con Desolación. Como puse aquí en mi opinión del final de la serie, y como tal de toda la serie. Es una obra que te lleva por muchas emociones, y de mi sincera opinión, Devastación Z tiene que ir en lo alto de las mejores series que se hayan creado. Desde el principio ya notas esa atmósfera diferente. Que sabes que esta serie no será un simple diario, es una historia de cómo un adolescente como nosotros, podríamos conllevar un apocalipsis zombie, y ver hasta qué punto podríamos llegar, y qué tanto podremos aportar. Con esto solo puedo dar ya mis puntuaciones a la serie. Historia, 9 de 10. No tiene un 10 ya que, lamentablemente se acabó la serie. No es cierto, la historia está sumamente bien, solo por cosas del guión que de una u otra forma los protagonistas sufren o viven una experiencia psicológica bastante aterradora y como dije incluso algo innecesaria. Y sí, estoy hablando de los sectarios, ese es el único punto malo que le daría ya que nada es perfecto en esta serie. Ritmo de la historia, 9 de 10 aunque se mejoró como dije, siento que se alarga más de lo que debería y termina siendo algo lento no es algo malo, pero se nota que el autor ya quería dar una conclusión total a la serie sin dejarnos ninguna duda por delante. Pero eso pienso es probable que esté equivocado. Personajes, 10 de 10. De esto no tengo duda cada personaje sobresalta de algo, y cumple su función, algo que no podría discutir para nada. Final, 9 de 10. Para el final que me esperaba de Devastación Z, yo estaba pensando en uno mucho más conclusivo y no ligeramente abierto. O sea sí, nuestro protagonista muere, sus amigos también, y solo queda la pobre niña.
el cual será salvada por el coprotagonista Lázaro, para ser ahora su mentor, deja claro al aire una posible nueva serie, capaz años después. Pero eso lo que no dejo como 10 de 10. Esperaba quizás un final conclusivo y que no dejara al aire, pero quitando eso y antes de que me crucifiquen. Además de eso es un final muy bien hecho, el autor diría que se lució con ese final. Con esto acabaríamos el ya análisis sobre Devastación Z, una serie que ojalá tenga una posible secuela o que el creador reviva y pueda sacar diferentes series capaz más interesantes o con otras temáticas que pueden ser interesantes. O como dije que saque algo nuevo de Devastación Z, como la historia entre Lázaro y Sara. Si llegaste hasta aquí en serio, gracias por verlo. Te pido que dejes un me gusta y comenta lo que te pareció o algo que te gustó o compartir tu opinión. Todos aquí pueden aportar y dar una charla. No te olvides suscribirte si te gusta mi canal. Y solo me queda decir que nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día, tarde o noche.